Muy buenos días, mi nombre es Mónica Milena Zapata Rodríguez, soy terapeuta respiratoria, especialista en rehabilitación cardiopulmonar. En la parte inferior van a encontrar cómo me puede seguir en mis diferentes redes sociales. Espero que les guste este tipo de contenido, lo disfruten. Siempre lo he dicho, acepto quejas, sugerencias para mejorar. El tema de hoy es un tema básico, pero obviamente lleno de muchos conocimientos y espero que les guste. El tema de hoy es muy básico, es calibración y verificación de los espirómetros. Pocos entendemos la utilidad y la responsabilidad que tenemos frente a esto. Llámese terapeuta respiratoria, enfermera, técnico, médico. Es muy poco el conocimiento y la importancia de esto. Entonces espero que les guste y que me sigan. ¿Qué es calibración? Calibración es llevar el control de calidad de los equipos. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función? Esencial es garantizar la validez de las medidas obtenidas, o sea, garantizar que la prueba de función pulmonar que estamos realizando sea la adecuada, no haya fugas durante esta prueba. ¿Con qué se realiza? Con una jeringa de 3 litros. Obviamente esta jeringa debe tener un pistón de goma y debe estar verificada. ¿Qué quiere decir verificada? Que un ingeniero biomédico garantice que esta jeringa sí sea de 3 litros, y que no haya ningún tipo de fugas en ella. Se debe mantener las medidas de esta jeringa al realizar la verificación o la calibración del equipo de más o menos 3%, es decir, 2.91 a 3.09 litros. ¿Qué pasa si esto se encuentra por encima o se encuentra por debajo? Si se encuentra por debajo, hay que primero verificar si hay fugas. Quedó mal conectado, la jeringa se dañó, dejamos caer la jeringa, el equipo tiene fugas. O sea, nacen una serie de preguntas que debemos de contestar. Y si esta está superior a 3.09, ¿qué quiere decir? Es verificar si el volumen de cero flujo está bien. Si el volumen de cero flujo no está bien, significa que hay que volver a calibrar, obviamente, el equipo. Acá nace una pregunta muy importante y es, ¿todos los equipos deben de calibrarse o verificar su calibración? Entonces nacen dos conceptos, uno que es calibración, o sea, por qué debemos de hacer la calibración, y el otro es qué es verificación a la calibración. Entonces la calibración como tal es un procedimiento por el cual debemos establecer los valores lineales entre el flujo y el volumen. Eso lo determina el sensor de flujo interno que tiene el equipo. Y el otro es flujo o volumen, pero real. Y esto es del calibrador, es decir, de la jeringa. La verificación de la calibración es muy diferente. Es un procedimiento que se debe hacer todos los días. ¿Listo? En este es donde tenemos que encontrar la exactitud más o menos del 3%. ¿Qué pasa? Es que falló la verificación a la calibración. ¿Qué debemos hacer? 1. Verificar la jeringa. 2. Verificar los conectores, que es como lo más importante de inmediata solución. Y 3. No hubo poder humano. Hay que hacer calibración del equipo. Y esa calibración del equipo, ¿quién la hace? Lo hace un ingeniero biomédico o el fabricante del equipo. ¿Por qué? Porque ya son con una serie de cosas y connotaciones, ya sea porque el software se dañó o porque la jeringa se dañó. Entonces son dos cosas que ya a nosotros como técnicos se nos salen de las manos. ¿Por qué es importante calibrar los equipos? Resulta y sucede que no le hacemos verificación de calibración a los equipos. ¿Y qué puede ocasionar esto? Puede ocasionar que los valores obtenidos generen confusión. Ejemplo, el paciente tiene que tener una capacidad vital de 3,8, hizo 1,8. Lo enfermamos, lo pasamos a un patrón restrictivo, una sugerencia, un patrón restrictivo casi severo. ¿Y fue culpa de quién? Del técnico. ¿Por qué? Porque no hizo una adecuada calibración o verificación de la calibración de su equipo. Clasificaciones erróneas.
Hay pacientes que vienen con pruebas de función pulmonar o realizando pruebas de función pulmonar hace 10, 11, 12, 13 años con una patología estable y le pusimos un BEF1 del 30% cuando siempre lo ha tenido un 80%. Sí, no quiero decir que hay pacientes que no se enfermen de este tipo de la noche a la mañana. Sí, hay pacientes así, pero puede ser que nosotros seamos los responsables. Ay, le hicieron la espirometría en otro lugar y salió con el 70%, con el 80%, como venía. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde queda nuestra conducta? ¿Dónde queda nuestro nombre como laboratorio? Y lo más importante, como personal. Falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que nunca estaba enfermo, lo volvimos un hipocoso, un asmático, un fibrótico, ¿listo? O pacientes, como ya lo había dicho, que estaban enfermos pero estables, lo pasamos a muy enfermos. Los resultados de la espirometría, si no hacemos una adecuada verificación de la calibración, pueden ser no confiables y pueden modificar el diagnóstico de un paciente. O sea, eso es muy delicado, porque un paciente que solamente tenga manejo con salbutamol a necesidad puede terminar con él de por vida. Entonces, por favor, miren ese equipo, miren la calibración, miren que la estén haciendo adecuadamente. Les presento, esta es la jeringa, es una jeringa de 3 litros. La jeringa debe ser verificada, debe tener un volumen conocido, el volumen casi siempre es 3 litros. El flujo es diferente, después les voy a explicar esa parte. Su precisión debe de ser de 15 mililitros o más o menos el 5% del sistema total, es decir, de los 3 litros que tiene la jeringa. Si se observa, ejemplo, 100 de fuga, 100 mililitros de fuga, un 10% de fuga, la jeringa está dañada. ¿Por qué se dañó? La dejaron caer accidentalmente, la totearon sin querer contra una pared, el émbolo se dañó, resulta que la dejaron al sol. ¿El sol influye? Sí, claro, acuérdense que el émbolo es un caucho, se puede dilatar. Debe estar periódicamente verificada. ¿Eso qué quiere decir? El ingeniero tiene que verificar este tipo de jeringas. ¿Listo? No tenerla una humedad o un entorno muy frío, porque igual también la va a dañar. Como les dije anteriormente, la jeringa siempre va a tener un volumen de 3 litros, pero el flujo va a depender del técnico. ¿Qué indica eso? Que tan rápido este debe mover el émbolo para garantizar un determinado flujo. Aquí podemos ver flujos bajos, flujos medios y flujos altos. Los bajos van de 0 a 2 litros, los medios van de 2 a 4 y los altos de 6 a 8, perdón. ¿Listo? Como pueden observar acá, en esta parte de rojitos, significa que la calibración previa no pasó. Entonces, obviamente hay que volverlo a calibrar. Flujos altos, flujos medios y flujos bajos. Listo. ¿Cuándo garantizamos la calibración adecuada? Cuando sus valores se encuentran en totalidad en rangos de la normalidad. Ejemplo, vamos a ver en unos segunditos que los números que estaban en rojo ya se tornan negros. Eso significa que la calibración pasó adecuadamente. No hay fugas, no hay daño de jeringa, no hay nada. ¿Por qué la calibración previa no funcionó? Pudo haber sido que no alcanzamos los flujos adecuados, que no inyectamos la jeringa adecuadamente. Entonces siempre debemos garantizar que la verificación de la calibración sea adecuada. Esta es una forma de cómo se puede observar el calibrador. Este es el espirómetro, listo, el adaptador de calibrador que va hacia el émbolo, la jeringa y la manguera como tal, que eso es opcional si el émbolo no tiene como un caucho que lo adapte correctamente. En este punto debemos tener en cuenta 3 condiciones, que son las condiciones ambientales. Básicamente, ¿cuáles? Presión barométrica, humedad y temperatura. ¿Esto por qué es importante? Por la presión, por las leyes de los gases.
Listo. Y las presiones, acuerden que pueden variar de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, igual que la humedad y la temperatura. Bueno, hay una cosa que hice una pregunta hace poquito y fue: todos los equipos deben de calibrarse. Vuelve y juega. Todos los equipos deben de calibrarse. No les he contestado esa pregunta. Entonces va a base de 3 cosas. Y básicamente es sobre las presiones, sobre las condiciones ambientales. La BTPS, que es las condiciones realmente en las que andamos los seres vivos, que es la presión barométrica, la saturación y la temperatura corporal, modifican el espirómetro y modifican las presiones de los gases o ley de gases. ¿Listo? Y la ATP, que es la temperatura ambiental, obviamente la presión barométrica, la saturación de agua, pero obviamente de entorno, de dónde se encuentra el espirómetro. ¿Listo? Que también son modificables. Y la CTPS, que es la presión estándar, la temperatura estándar y el ambiente seco, que básicamente, ¿por qué la temperatura afecta al volumen? ¿Y por qué debe calibrar nuevamente un equipo si esto se ve con cambios extremos? Y es muy sencillo, se basa en las dos siguientes leyes, en la ley de Charles y en la ley de Gain, donde dicen que a temperatura constante, al aumentar la temperatura, el volumen de un gas también aumenta. Y a disminuir la temperatura, ese volumen también disminuye. Es decir, que si estamos haciendo espirometrías en horas de la mañana a 16 grados y en hora de la tarde a 25, ¿se debe calibrar el equipo? Sí, porque su volumen está modificado. Recuerde que la calibración del equipo se basa en condiciones ambientales. ¿Cuáles son? Temperatura, humedad y presión barométrica. ¿Qué cambió? La temperatura. ¿Posiblemente cambie la humedad? Sí. Entonces hay que volver a rectificar eso. Hay unos equipos espirométricos que los venden diciendo que la calibración, que no hay que calibrar el equipo, pero es la calibración, no la verificación de la calibración, que son dos conceptos muy diferentes, exceptuando que sean unos espirómetros estándares que más adelante se los voy a mostrar. Bueno, como les dije en la diapositiva anterior, la temperatura debe ser modificada cada vez que se altere. Al aumentar la temperatura aumenta el volumen y esto es de suma importancia. Cada vez que aumente 1 grado centígrado puede variar el volumen de 0.5 a 1%. O sea que calíbrenlo, vuélvanlo a verificar. No es calibración, es verificación de la calibración. Son dos conceptos muy diferentes, ténganlo claro. Otra de las leyes que ve afectado el espirómetro es la ley de Boyle. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una ley de los gases. A temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional sobre este. ¿Qué quiere decir? Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Nos afecta? Sí. Todos los días se debe evaluar la presión barométrica. ¿Listo? ¿Que el espirómetro se ve cambio de un lugar a otro? ¿Debe calibrarse nuevamente? Sí. Hay diferentes tipos de espirómetros. Hay espirómetros de volumen y espirómetros de flujo. Depende de cuál sea, se va acá a verificar, porque la calibración se debe hacer o se debe hacer cada 6 meses como mínimo, pero la verificación sí cambia. El neumotacógrafo son uno de los espirómetros que más utilidades tienen en la actualidad. Este básicamente se basa a través de la siguiente fórmula, que es el flujo es igual a cambio de presión sobre resistencia. Básicamente el paciente toma aire profundo, bótalo, cuando lo bota genera una presión 1, que es una presión no conocida. Pasa a través de unos capilares paralelos, que es la resistencia, que es esta A, que es una resistencia conocida por el equipo, y genera una presión 2. ¿Listo? Esto básicamente lo que me permite al equipo, lo que permite como técnico, es que nosotros conozcamos como tal la curva flujo-volumen. ¿Listo? Y obviamente tengamos unos resultados adecuados en la prueba de función pulmonar. O sea que, ¿qué queremos decir? Que este equipo es un equipo de sensor de presión, que es
Su objetivo final es dar un flujo conocido, pero su sensor como tal es de presión, no de flujo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Tiene una desventaja muy importante y es que si estos capilares se llenan de secreciones, de saliva o le ponemos un filtro, podemos alterar o dañar la prueba de función pulmonar y no tener una adecuada curva. ¿Qué quiere decir una adecuada curva? No es que la maniobra esté alterada, no, la maniobra puede estar bien, puede tener una adecuada curva, una adecuada función como tal, pero pueden ser valores inferiores a los que el paciente tenga. Entonces va a dar erróneamente esto. Y solamente porque alteramos esta resistencia que conoce el equipo. Este es uno de los equipos que en la actualidad se utilizan mucho más. Es súper económico, las turbinas pueden ser reutilizables o desechables, pero hay que aprender a conocer cómo funcionan. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si hay modificaciones en esta turbina, en esta pequeña turbina, se altera la curva flujo-volumen. Entonces, ¿cómo funciona? El flujo pasa a través de estas pequeñas turbinitas que están acá, que se llaman realmente aspas. Estas van girando, van rotando y pasan a través de estos transmisores, tanto el transmisor como el receptor, o sea, son sensores ópticos. Esos sensores ópticos obviamente me registran el flujo y el volumen. Entonces deben de saber que si esta turbina se ve afectada por secreciones, por saliva, o está pegada o adherida porque ya tiene muchos usos, es mejor desecharla. ¿Listo? El siguiente espirómetro es de termistores de hilo caliente. Este tiene un hilo caliente metálico en el cabezal a una temperatura constante y conocida por el equipo. ¿Qué quiere decir esto? A medida que el paciente expira, bota el aire, la temperatura de este hilo metálico va disminuyendo y así permite graficar la curva flujo-volumen. ¿Cuál es la desventaja realmente de este equipo? Si vivimos en una ciudad con temperatura baja, va a verse afectado la prueba de función pulmonar porque este hilo va a estar a temperaturas inestables. El ultrasónico es un equipo moderno, es un equipo costoso. Básicamente su principio es bien fundamentado, es a través de ondas ultrasónicas, donde el paciente toma aire, lo expulsa y a través de la onda tipo A y tipo B se grafica la curva flujo-volumen. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con este equipo? Tiene una desventaja muy grande y es que sus boquillas son demasiado costosas, pero es un equipo moderno, es un equipo muy buena calidad. Y obviamente no se ve afectado por flujos bajos o flujos altos. Entonces, ¿qué quiere decir? Sensa todo el mundo, independientemente de su litraje. Entonces, es un equipo muy bueno.